ciudadana común del suicidio. Me pongo acá porque quiero mirarlos a la cara como funcionarios que nos representan. Disculpe, tiene que solicitar un cuarto intermedio para poder intervenir porque la sesión está en curso. Señor consular Pedone tiene la palabra. Sí, para pedir un cuarto intermedio y darle lugar a la ciudadana que quiere explicarnos algo. Señores consular, le habían pedido el consular Pedone si iban a manifestarse. Aprobado. Tiene la palabra. Vaya, siéntese, pues con escuchamos todo. Es que quiero mirar, decirles que nosotros como Asamblea Ciudadanos por la Vida hicimos una presentación a todo el cuerpo de concejales, no ingresó por ningún concejal en particular. Nosotros ayer asistimos a la triste noticia del sexto derrame de agua cianurada en las nacientes de los ríos de Veladero, producto de la intervención de Barrick destruyendo nuestras montañas. Bueno, me voy a sentar así. Intervenciones concretas y muy cortitas, disculpen. Yo quiero preguntarles qué haríamos cada uno de nosotros si hay un derrame de agua cianurada en los nacientes de nuestros ríos. ¿Cuántos chileciteños nos enteraríamos? Y por casualidad tal vez, como se enteran hoy en Hachal, Iglesias y Caridad. ¿Qué haríamos? ¿Iríamos corriendo a cerrar la llave de paso de nuestra casa para que nuestros hijos no se envenenen? ¿Y qué pasa con el resto? Quiero ser muy simple con esto. Adherir a la ley de glaciares es mucho más que una adhesión. Y quiero contarles de que la ley nacional de presupuestos mínimos de glaciares es mucho más amplia y abarcativa, porque la ley provincial fue preexistente junto con la de Jujuy y la de Catamarca. No fue fácil aprobar la ley de glaciares, y ustedes bien lo saben, porque fue derogada una vez por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y es producto de las luchas sociales de muchísimos movimientos sociales de Argentina. Y que también para el lado de los hermanos chilenos estuvimos peleándola para proteger los glaciares de esa magnífica columna vertebral que nosotros tenemos ahí, que es proveedora de agua para los dos países. Queremos decirles que la ley provincial no protege las zonas periglaciares. Y queremos decirles que la aprobación tanto de la ordenanza aprobada en 2006 acá, como la ley de glaciares nacional, no fue mérito de ningún partido ni de ningún sector partidario, fue producto de la lucha de los movimientos. Como tampoco es mérito del gobierno nacional, discúlpeme Pedone, de que haya salido ahora el relevamiento de la ley de glaciares, porque nosotros desde que se aprobó venimos peleando para que se haga ese relevamiento. Y saben una cosa, es hasta mentiroso el relevamiento, porque no incluye las zonas periglaciares. Por lo tanto, si yo tengo un glaciar acá, puedo romper alrededor y de esa manera lo estoy destruyendo. Entonces yo les pido, señores y señoras, con todo respeto, que cuando trabajemos en esta adhesión a las leyes nacionales o provinciales o lo que sea, estemos muy conscientes de que estamos protegiendo nuestra propia vida, siendo bien egoístas, pero también la vida de mis hijos y los hijos de mis hijos. No solo estoy protegiendo el desarrollo económico, que ya de por sí es súper importante en nuestro territorio, que es basado en la agricultura, y ojalá demos una marcha atrás en la entrega de tierras bochornosas que hay en nuestro departamento, que también lo pedimos acá, a
terratenientes que trabajan con monocultivos y nos están envenenando con los agrotóxicos y que están sobreexplotando las napas de agua. Todo eso tiene que ver, señores y señoras, con la protección de lo nuestro. Por lo tanto, también exigimos en esta misma notita que les presentamos el 7 de febrero que ustedes investiguen, porque no depende de ustedes, ya lo sabemos, pero sí depende de ustedes que estén informados porque nos representan y nos puedan informar a todos nosotros como pueblo sobre qué pasa con la extensión de la frontera agropecuaria en el departamento Chilecito. ¿Por qué tanto desmonte sin control del bosque nativo? ¿Por qué tanta destrucción del bosque nativo sin respetar las leyes del bosque? ¿Qué está pasando? ¿Quién entrega las tierras? ¿Son tierras fiscales o no? Ya no tenemos ruta, señores. Yo me voy a Camatina todos los días y ya no hay control de la cantidad de pozos de agua que están haciendo ahí. Nadie sabe. Caminos privados. Si nosotros pedimos como ciudadanos comunes que nos hagan una extensión de energía eléctrica, del tendido de energía eléctrica, 500 metros por una vivienda, tarda un montón de tiempo, pero a estos señores les hicieron extensiones de la red de tendido eléctrico. No hay informe de impacto ambiental, al menos que nosotros conozcamos, no sé si ustedes conocen, de absolutamente nada. Aún nosotros teniendo esa ordenanza del 2006, aún teniendo una ley provincial de presupuestos mínimos provinciales para el cuidado del medio ambiente, nosotros exigimos, como asamblea, como ciudadanos, como vecinos, como personas, yo como mamá, mujer, exijo que me den una explicación y ustedes son los representantes. Esto mismo le pedimos también a la señora Silvia Gaitán, intendente de Chilecito, todavía no tenemos respuesta. Le pedimos a los diputados provinciales, todavía no hay respuesta. Y así van pasando las cosas, las tierras se entregan, el bosque se destruye, llegan mineras, se construye un camino allá para la emplanada que nadie sabe por qué ni quién lo hace. Una fundación, argentinitos, aparece haciendo encuestas a ver si yo estoy de acuerdo con que me traigan un emprendimiento minero para salvar a Chilecito. Señores, discúlpenme. En nombre de la Asamblea Ciudadana por la Vida, nosotros no les pedimos, les exigimos a todos que nos den una respuesta respecto a todos estos puntos que están acá, porque eso es un bien común a todos. El agua no es un recurso natural, por lo tanto tampoco es una mercancía, es un bien común a todos, los que hoy vivimos, pero los que vienen después. El bosque nativo tampoco es un recurso natural, es un bien común a todos y gran regulador del clima. Hoy nos levantamos con un Chubut destrozado, con un Tucumán destrozado, hace poquito Jujuy. Pensemos de una vez por todas el papel de importancia que tiene el bosque nativo y dejemos de hacer hermosos parques con palmeras, porque lo nuestro, señores, es la jarilla, es el algarrobo, es el tala. Ellos son los que cuidan y protegen nuestro clima. Por todos nosotros, pero también por ustedes y los hijos de ustedes, muchas gracias.